Francisco, el presidente de nuestra nación, tú sabes que tenía reunión en Canadá, la reunión del G7, y para los amigos que nos escuchan, el G7 es el grupo de las 7 potencias más grandes del mundo, que realmente los Estados Unidos la comandan, es el líder, igual que es el líder de la OTAN. Y la realidad es que el presidente participó en reuniones claves con líderes del mundo del G7, promoviendo su visión sobre comercio, seguridad y cooperación internacional. Pero nuestro presidente Donald Trump, luego de terminar el primer día y la jornada inicial, Francisco, tuvo que retornar a la Casa Blanca, a su oficina, a Washington, D.C., antes de lo previsto, a participar activamente con compromisos urgentes relacionados a su agenda internacional, en especial reunirse con su comité asesor de seguridad por lo que está sucediendo en el Mediano Oriente. Mientras en Puerto Rico los analistas y los chiflados que piensan que Puerto Rico es el ombligo del mundo, lo único que se preocupan es que aumente el precio del barril de petróleo y por ende aumente la gasolina, que yo me pregunto, Francisco, ¿por qué será que cada vez que el barril de petróleo baja, a veces nos toma un mes ver la reducción en los precios en las gasolineras, pero cuando suben 30 segundos ya están en las gasolineras, correcto, ¿verdad? pero tan pronto anuncian un conflicto, Ay, de Dios solo mío. anunciarlo al otro día, Pípiti. empiezan a subir y tú dices, ¿Qué? pero y no se supone que la gasolina tenemos abastos para un mes. Ajá. Y todas las gasolineras ya habían comprado lo que habían recibido, que ya lo recibieron y todo se había pagado a precios anteriores. Pero ¿y cómo es esto que sube de un día para otro, pero para bajar? Ah, no, es que la que tenemos la habíamos pagado cara y ahora es lo que llega a la barata. Ah, Sí. pero cuando hay un conflicto anunciado, la que había comprado más barata al otro día subió. Valerie, si nos estás escuchando desde allá, desde Daco, definitivamente es algo que hay que meterle Pero mano ¿sabes algo? completamente. Saludos a mi querida amiga Valerie y a Elías, su esposo. Ambos los aprecio Yo mucho, también. mucho. Pero no es Valerie, no es el DACO. Somos un país capitalista. No necesitamos que nadie nos venga a controlar nada. En el capitalismo, la economía y la oferta y demanda son los que deben controlar las cosas. Aquí, inclusive cuando aquel asunto de los parking, me alegro pues que velemos porque no hayan personas que quieran lucrarse, pero la realidad es que es oferta y demanda, y si hay gente que quiere pagar o sobrepagar por algo, en el capitalismo así se vive. Ahora, a lo que tú traes, la realidad es que lo que debemos ver es que con tantas estaciones que hay en Puerto Rico gasolineras, a los que hagan eso no entren, boicoteen a esas gasolineras, no entren. ¿Por qué usted está sobrepagando tanto? Porque si fuera 1 o 2 centavos, pero a veces las diferencias son 10 centavos. O sea, más. Yo he visto lugares donde la gasolina ya estaba bajando en los 80 y pico y en esos lugares estaba en el dólar. Así El mismo. litro. Así mismo. Así que no hace falta, aprenda a que el que se quiere pasar de listo, no lo frecuente, no lo visite, no haga negocios con ellos. Esa es la forma en que vive el capitalismo, oferta y demanda. Si no tienen demanda, van a tener que bajar la oferta. Así que eso es lo bonito, por eso los precios suben y bajan. Por eso en nuestra nación americana no hay como tal un salario mínimo y nadie se gana menos de $15 la hora. Porque prácticamente la demanda hace que la oferta tenga que ser alta, porque es
la nación más grande, rica, poderosa, democrática y capitalista del mundo, de la que somos ciudadanos americanos como americanos que somos y orgullosos de nuestro presidente, que ahí vamos al tema, nuestro presidente Donald Trump, que está enfocado en cuidar nuestra nación, de hacer grande nuestra nación, de velar porque no volvamos a tener un conflicto como aquel 9/11, como aquel septiembre 11 del 2001, en donde nos despertamos con aquella desgracia. Horrible. Y fue provocada por estos mismos personajes que algunos en Puerto Rico defienden, que algunos demócratas liberales, y no liberales, socialistas salvajes y de izquierda radical, hay muchos demócratas serios de centro. Había mucho respeto por el Partido Demócrata hasta los 90, hasta Bill Clinton, excepto en lo moral, que era un inmoral, pero fue un gran presidente en asuntos económicos, no se le puede quitar. Él y Pedro Rosselló en Puerto Rico. ¿Cómo olvidarlo? La prosperidad que tuvo Puerto Rico en los 90 y se aniquiló con la llegada de Goxila, la gobernadora Sila Calderón, que entró en el 2001, y lo demás es historia. Después de eso, no hemos vuelto a tener un gobernador más de 4 años. Vivimos la desgracia de Sila Calderón, que tuvo que huir en 4 años. Tuvimos la desgracia de el corrupto de Aníbal Acevedo Vilá, inmoral y corrupto, que tuvo pues que quedarse porque utilizó al partido y a la gobernación para lucrarse económicamente y tener los dineros para defenderse y lograr al menos tener a alguien que no votara a favor de su convicción, y por eso salió cuando de los 12 acusados, 10 se declararon culpables. La historia es clara. Vivimos a Alejandro García Padilla, que ayer o hoy escuché a alguien decir, que me estuvo muy cómico, creo que fue hoy, que lo escuché decir que nunca tan pronto habíamos tenido un gobernador, pues que ya la opinión pública estuviera hablando negativo y que algunos no quisieran. Y la gobernadora lleva 6 meses prácticamente, casi 6 meses, 5 para 6 meses. Yo no comparto esa opinión, pero yo sí recuerdo que cuando Alejandro García Padilla, a los 45 días ya prácticamente de él ser gobernador, ya se hacían una elección nueva, perdía. En 45 días. Así que los que se olvidaron de aquella época, que inclusive igual salió corriendo y no aspiró porque sabía lo que le esperaba. Luis Fortuño ganó por 235,000 votos, por una parte porque fue un gran candidato en una gran campaña, pero hay que reconocer que porque el corrupto de Aníbal Acevedo Vilá era el contrincante. Igual que Jennifer le dio una pela para comisionado, porque ese corrupto pretendía volver como comisionado residente. Así que se hace más fácil una elección sin quitarle el crédito a los que ganaron, a Jennifer que barrió con Aníbal Acevedo Vilá, y en el caso de Ricardo Rosselló, que prevaleció por cerca de 60,000 votos. Y ya vemos pues que esos gobernantes se fueron y no pudieron aspirar, excepto el corrupto que lo utilizó para mantenerse y tener dinero para sufragar los gastos legales como corrupto para lograr lo que logró, infiltrar por lo menos una persona en el jurado y no cumplir por las barbaridades que hizo. Lamentable, a veces pensamos que la justicia es justa, a veces pues de alguna forma falla, pero es nuestro sistema y yo estoy orgulloso de este sistema como americano que somos, porque yo prefiero a un corrupto como Aníbal Acevedo Vilá que no esté en la cárcel y no tener ahí a inocentes que tengan que ir a la cárcel. Así que el sistema en el que vivimos pues lo respeto mucho y todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero tan pronto hay causa para arresto y para juicio sobre alguien, ya no es inocente, porque hubo un arresto y hubo en regla 7 la pizca de evidencia para proceder a que haya un juicio en su contra. Así que ya luego de eso, igual en la Corte Estatal que Federal, usted es culpable o no culpable, pero ya no inocente, porque si hubiera sido técnicamente inocente, no hubiese existido causa para arresto y causa para que hubiese un juicio en su contra, en donde usted es inocente hasta que pruebe lo contrario, y de probarlo así, pues no es convicto,
pero a veces suceden cosas pues que respetamos el sistema, pero a veces el que no tiene recursos y no tiene cómo poder pagar una excelente defensa, no tiene los mismos privilegios y puede lograr las mismas cosas. Pero ese no es el tema, es Donald Trump. Donald Trump, como dijiste, Francisco, está haciendo una labor titánica. Así mismo. Y como decía ahorita, en Puerto Rico el foco es que nos aumenta la gasolina, que aumenta el barril del petróleo, que qué problema. Ese no es el problema. Si tenemos que pagar la gasolina más cara por un mes o por 2 meses, pues lo hacemos. ¿Qué pues vamos a hacer? tenemos que hacerlo, pero Francisco, aquí lo importante es la seguridad nacional. Aquí lo importante es que tenemos un país corrupto de fanáticos religiosos como Irán, que está conectado con Rusia y con Putin, que Putin lo está defendiendo, igual con China. Y claro, las focas amaestradas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que todo lo que huela a Rusia, a China o al socialismo salvaje y al comunismo, ellos lo aplauden como foquita. Todo lo que sea por el chavismo, castrismo y su amigo terrorista Petro, que tiene los días contados y que desde Colombia hace lo propio. Nuestro presidente está enfocado en que no se le puede permitir ni tolerar que Irán tenga armas nucleares, es muy peligroso. No hay un americano, no hay una persona seria y racional que no opine igual que Irán no puede tener armas nucleares. Y en este momento Estados Unidos son la única nación, el único ejército que está preparado para destruir ya las posibilidades de eso. Ya, Francisco, tenemos que agradecerle tanto a Israel. Podemos en algunas cosas discrepar, pero Israel se está echando encima la responsabilidad de un mundo en paz, de poder sacar a Irán del mapa, todos estos fanáticos que ya inclusive nuestro presidente le dijo al ayatolá, sé dónde estás, sabemos dónde estás. Quédate ahí tranquilito. Todo lo que te está pasando es porque no quisiste firmar los acuerdos que te llevamos. Pero quédate tranquilito ahí. Sé dónde estás. No te voy a hacer nada todavía, pero sé dónde estás y te pudiéramos terminar en segundos. A ti y a los que quedan de tu mentalidad. Esos personajes, Francisco, que tú ves a la izquierda radical en Puerto Rico y en nuestra nación y en el mundo, que siguen y son amigos de Irán y de estos fanáticos religiosos y terroristas, pero ellos están en contra de la comunidad LGTB, en contra de la mujer, apedrean a las mujeres, matan a las mujeres en la calle. Y esos son los buenos para Juan Dalmao, para María de Lourdes, para Denis Márquez. ¿Cómo se llama el del hermano? ¿Cómo se llama? El senador del PIB que tiene un hermano ahora que lo arrestaron, Adrián. Francisco, ¿qué hubiera pasado? Es más, no que hubiera pasado. ¿Qué pasó cuando arrestaron a un hermano de nuestro gran amigo Georgie Navarro? ¿Cuáles eran los titulares? Pues que Georgie tenía que responder sobre eso y... El hermano del representante del PNP. Exacto. Y prácticamente... Parecía como que Georgie era el que habían arrestado, ¿verdad? Parecía que era a Georgie. Pero ahora Adrián hay que respetar a él y a su familia. No, y eso es el hermano. Eso no él. tiene nada que... ¿Y sabes algo? Es correcto. Es correcto. Es correcto y así debe ser. Pero no tengan la Pero contraria tiene doble que vara. ser igual cuando es un estadista. Cuando es un PNP. Ese es el problema. Lo que están haciendo con Adrián es lo correcto. Él no tiene nada que ver y él no es culpable por los actos de su hermano. Y si su hermano cometió delito, que pague y que se pudra en la cárcel. Igual que cualquier estadista popular, no afiliado, comunista, capitalista, socialista, de izquierda radical, de centro, de derecha. El que cometa fechorías, el que no sigue la ley y el orden, que pague. El problema aquí es que cuando es un PNP y estadista queremos arrastrar al político familiar,
Cuando es un alcalde del PNP, el titular es alcalde PNP, pero cuando el alcalde es popular, no, es el alcalde de Guayama, es el alcalde de Trujillo Alto, pero ni para Dios mencionemos el partido. Pero si es del PNP, el titular es el alcalde PNP, ni el nombre mencionan. Eso es lo que hay que ya eliminar. ¿Esa qué? Contra ya doble vara. Ese es el problema. Y traje el ejemplo de Adrián. Yo no iba a hablar de ese tema porque él no tiene la culpa. Él no tiene nada que ver con eso. Pero los estadistas que tienen algún familiar, como le pasó al señor gobernador Pedro Pierluisi con sus primos, y le pasó a nuestro gran amigo Jorge Navarro con un hermano, los que no cumplan con la ley tienen que pagar, y los que hagan las cosas malas pagarán. Pero no tiene por qué pagar la familia ni el político que nada tenga que ver con eso, no importa su ideología o su partido. Aprendan a ser consistentes, igual como tratan a las personas que son de izquierda o socialistas salvajes o algunos populetes, igual hay que tratar a los estadistas, que son la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico, estadistas, PNP, y nuestro presidente Donald Trump, Francisco, está velando por nuestra nación. Se va a asegurar junto con Israel. Admiro a Israel. Está buscando está hablando de poner la burbuja electrónica, esa que tiene Estados Israel, Unidos. Que está siendo protegida completamente, ponerlo en Estados Unidos. Gracias a eso es que Israel existe y son mínimas las pérdidas. Pero Hamas, el 7 de octubre del 2023, mató a 1.500 israelíes en Israel. Y eso fue lo que abrió todo esto. Y a Hamas, que utiliza al pueblo palestino. Palestina es un pueblo bueno, igual que el pueblo de Israel. Los malos son los de Hamas, que utilizan al pueblo. ¿Sí? Utilizan a los palestinos, a las mujeres, a los niños. Los utilizan de escudos para esos terroristas escudarse. Eso es lo que no vamos a tolerar y vamos a ir contra ellos. Israel está haciendo el trabajo para limpiar a Irán, para traer nuevamente paz, democracia, y eso ayudará al Mediano Oriente, a Europa y a nuestra gran nación americana, igual a todo Latinoamérica. Esa paz, ya sacar a estos personajes, estos fanáticos de Irán, que Irán, el pueblo, pueda nuevamente vivir en libertad, en democracia, bonito. Y a Putin, prepárate también, igual que todos estos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, prepárense, que el karma viene, les va a llegar a todos, cuando menos te lo imaginas te va a llegar. Gracias, Francisco, a ese presidente. Tenemos presidente Donald Trump enfocado en nuestra nación, enfocado en nuestra seguridad nacional, enfocado en que tengamos paz mundial, además de que nuestra nación sea grande nuevamente y vivamos en prosperidad, en desarrollo económico y haciendo todo lo que hay que hacer en ley y orden. Y bien importante, con ese tema migratorio, que cuando regresemos voy a hablar algo sobre eso, antes de traer a nuestro gran amigo, que hoy estará nuevamente con nosotros, el estratega conservador Javier Ortiz. Eso es así. Nosotros vamos a una pausa, regresamos rapidito, no te retires. Francisco, como estábamos tocando, nuestro presidente Donald Trump está enfocado porque hay que terminar ya con este fanatismo, estos líderes terroristas de Irán, que son los que están alimentando y ayudando a Rusia, metidos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Si no fuera por este círculo magnético de Israel, serían muchos los muertos y posiblemente estuviera destruida ya nuestro lindo Israel, igual que Vladimir Putin y Rusia ha destruido Ucrania. Así son todos amigos, son iguales. Y nuestro presidente Donald Trump está velando por sacar a todos estos terroristas para cuidarnos, que no volvamos a tener un 9/11, que no volvamos a tener actos terroristas de estos fanáticos religiosos que odian a la comunidad LGTB, que odian a las mujeres, que odian todo, que son unos fanáticos, que maltratan y matan a las mujeres en las calles, que no se quieren ni ellos mismos. Y ya Israel se está encargando, con el apoyo de nuestra nación americana, los Estados Unidos y el presidente Trump, de terminar ya con todo esto para que tengamos seguridad en todo el mundo. Francisco, y ahorita tocaba el tema migratorio. Y te acuerdas que siempre hablábamos que había que tener sensibilidad, pero realmente el que no está haciendo una migración en ley y orden tiene que estar preparado, y aquí no hay ninguna persecución. Todo el mundo tiene que estar en ley y orden en todos los países del mundo. Pero fíjate que
que para algunos causó sorpresa, para mí no, que en la Casa Blanca el presidente en un momento dado ordenó aguantar las redadas que iban directamente en hoteles, en restaurantes, en fincas agrícolas, donde habían migrantes que posiblemente algunos estaban en el proceso o algunos no legales, pero eran gente buena, trabajadora, que estaba aportando y lo único que querían era trabajar y ayudar para recibir una compensación y con eso echar para adelante a sus familias. Y yo creo que ese tipo de migrantes, independientemente cuando es gente buena, no son terroristas, no son criminales, de alguna forma hay que ayudarlos a que puedan tener su permiso de trabajo y puedan ayudar y colaborar, igual con los hermanos dominicanos o guatemaltecos o hondureños o venezolanos, de donde sea que puedan aquí estar en Puerto Rico y pase lo mismo. Hay que ir en contra del terrorista, del asesino, del que no cumple la ley y el orden, del que viene a busconear, del que viene a quemar banderas americanas, a hablar mal de nuestra nación. Pero el bueno, el que viene a trabajar, qué bueno, y vamos a ver cómo los ayudamos, porque pueden ser parte como residentes con un permiso de trabajo o hasta llegar a formalizar. Así que para tocar ese tema tan importante, pero más aún el tema de Israel, de Irán, seguir viendo lo que pasa con Rusia y Ucrania, la gran labor que está haciendo nuestro presidente Donald Trump. De verdad, como tú decías, Francisco, qué orgullosos estamos de que es Donald Trump el que está en este momento histórico como presidente, y esto y muchas otras cosas, este tema migratorio, el desarrollo económico, el bajar las contribuciones, hacer América grande nuevamente, el trabajo de política exterior y de buscar la paz como se vivió en los primeros 4 años de él. Todas estas cosas mantendrán por muchos años a los republicanos conservadores en el poder, pero más importante, vamos a ver ese legado de Donald Trump. Gracias que llegó, gracias que pudimos sacudirnos del socialismo salvaje y de esta izquierda radical que, apoyados por los dineros de personas como George Soros y familiares de empresas grandes del retail multinacionales, meten mucho dinero para destruir a nuestros niños, a nuestra nación. Como dice Bukele, parece que nos quieren implosionar de adentro hacia afuera. Pero ya para analizar todo esto, empezando por Israel y el tema migratorio, tenemos con nosotros, como muchos miércoles, gracias y muy agradecido, a nuestro gran amigo, el estratega conservador Javier Ortiz. Buenas noches, Javier. Saludos, Javier. Profesora, buenas noches. Un placer, honor poder estar con ustedes y con su gran audiencia esta noche. He recibido textos y emails de gente que son fieles de su audiencia, y les agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes. Alan, tú hablas de lo que está sucediendo en Irán y la situación con Israel. De lo que puedo hablar, que está ya en el dominio público, es que el presidente y el secretario de Defensa han ordenado a aviones refueling tankers, no sé cómo se dice eso en español, pero aviones que llenan de gasolina para otros aviones, ¿no? Son aviones que llevan combustible para poder equipar a otros aviones Hay 21, 22 aviones que ya están en el teatro de operaciones de Europa y del Medio Oriente. Reportado en la prensa, vi que hay creo que 12 o 16 F-22 que ya llegaron a Inglaterra, aviones que estaban en Qatar, de reabastecimiento y de combates. Qatar, sí. Los movieron a otras bases. Los buques de guerra que estaban en Bahrein ahora están en el Strait of Hormuz, directamente al frente de Irán, y 3 portaaviones están de camino a esa área. Entiendo que hay unos bombarderos B-2, B-52 y B-1 que están moviéndose hacia el área bajo una misión de entrenamiento. El presidente, de sus propias palabras, ha dicho que Irán no puede tener una bomba nuclear,
algo que la prensa, por lo menos en Puerto Rico, no he visto que o lo han cubierto o no entienden la seriedad de lo que está sucediendo. Correcto. Más allá de el bombardeo por aviones de Israel en Irán, hay operativos de Israel dentro de Irán en lo que podría ser una película de Jason Bourne, donde los operativos están literalmente en combate de mano a mano con científicos, con líderes del régimen, y los están matando literalmente de frente. Y eso es importante porque demuestra el compromiso del pueblo israelí a defender y proteger al Estado de Israel y a los judíos en todo el mundo. No, o sea, eso es más importante que la habilidad de volar un avión desde Israel a Irán, que de por sí es bastante difícil. La situación en Israel, por lo que me dicen mis amigos que están en Tel Aviv y en Jerusalén, pues es una situación difícil. El comando de lo que ellos le llaman el Home Front Command en Israel, pues está tratando de detectar los misiles y los drones que vienen de Irán para que la gente se pueda mover a los bunkers para que cuando esos explosivos hagan lo que tienen que hacer, pues tratar de minimizar el número de personas heridas y muertas sobre los ataques de Irán. Ahora hay que en los próximos el presidente solamente de la boca del presidente, el presidente ha dicho que las próximas 72 horas van a ser importantes. Yo no voy a especular sobre eso y pues me imagino que entiendes que hay cosas que yo no puedo hablar, que las sé, pero que en realidad no me toca a mí compartirlas con el público. Pero yo creo que es importante que todo el mundo entienda que el presidente está totalmente comprometido con que Irán nunca va a tener bombas atómicas. Punto y se acabó. Esa es la línea. El presidente va, en mi opinión, tiene un compromiso claro de que eso nunca suceda. Así que desde esa parte, pues hemos visto, hablaste de Rusia. Vladimir Putin dijo algo muy interesante hoy en una reunión donde le preguntaron de un acuerdo que él firmó aquí recientemente entre Rusia e Irán, y Vladimir Putin directamente dijo que ese acuerdo no incluye un acuerdo de defensa mutua. Yo leo eso como el mensaje es claro: yo no voy a salir a ayudarlos a ustedes. Los chinos, por el otro lado, han enviado, creo que 2, a lo mejor 4 aviones de carga militares a Teherán. Hoy, creo que esto es público, si no es público, pues no creo que es un gran secreto, 3 aviones militares de pasajeros de Irán llegaron a Oman. Y Oman era el sitio donde el embajador Witkoff se iba a reunir con los iraníes el domingo pasado. Así que a lo mejor eso es una indicación de que hay personal del régimen que está dispuesto a tener una conversación constructiva con los Estados Unidos y decir lo que le ha dicho el presidente, que es que ellos se tienen que rendir incondicionalmente a los Estados Unidos. Así que desde esa perspectiva, eso es lo que más o menos se ve. Eso, por lo de Rusia, pues hay un poquito de conexión con Ucrania. El Zelensky estaba en el Canadá esta semana para la reunión del G7, donde también estaban otros líderes de otros países además del G7. Vimos lo que dijo el presidente Trump allí, en esencia, que
a insistencia de Trudeau y de Obama, lo que era el G8, que incluía a Rusia, se convirtió en el G7, que si hubiese sido el G8 con Rusia en la mesa, el presidente Trump duda que estuviésemos en la situación que estamos hoy con Rusia vis-a-vis Ucrania. Lo de la inmigración ilegal, aquí mucha gente le trata de poner muchas palabras bonitas a esto, que si inmigrantes, migración, no están, no sé, muchas cosas. Mira, las personas están ilegalmente en los Estados Unidos, punto y se acabó. Ilegal en los Estados Unidos. Déjame decirlo de nuevo para que y la gente ponga los vasos y no estén tomando nada. Ilegales. Usted móntese en un avión, vaya a la República Dominicana y trate de entrar ilegalmente y lo van a tratar como ilegal porque es ilegal. Haga lo mismo en México. Haga lo mismo en cualquier otro país del mundo. Están en los Estados Unidos ilegalmente. Punto. Que hay personas que tienen hijos en los Estados Unidos que están hoy considerados como ciudadanos de los Estados Unidos y que deportar a esa persona pues es horrible y que separa familias. Cierto. Igual que es horrible separar familias de americanos que cometen crímenes que van a la prisión. Y el que me diga, o sea, hay mucha gente que va a decir, no, pero es que Javier, tú no entiendes que no es lo mismo. Es lo mismo, violación de ley, punto, y se acabó. Si yo tengo que separar a un americano y meterlo preso, y lo separo de su familia, y lo tienen que ir a ver a través de un cristal por 20, 30, 40 años, lo que sea, pues ¿cómo no vamos a tratar a una persona que en los Estados Unidos está ilegalmente, que sí que está trabajando? La gente me dice, pues que no han cometido ningún crimen. Sí, cometieron un crimen. Es un crimen entrar a los Estados Unidos ilegalmente. El que diga, que los he oído en esta estación y otras estaciones en Puerto Rico y en los periódicos, en la televisión, el que diga que eso no es un crimen, pues no sabe de lo que está hablando, pues está mintiendo. Son crímenes, punto y se acabó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mira, Nicole Acevedo de NBC News, Nicole es de Puerto Rico, escribió aquí una noticia que si uno la lee, uno se cree que, creo que era de una fábrica de comida o de steaks o algo en Nebraska. Y ella empieza la historia diciendo que cómo se va a recuperar esta compañía y este pueblo y todo eso. Y empieza la noticia diciendo que cuando ella llegó allí, había gente literalmente llenando solicitudes de trabajo. Entonces ella lo pone, y muchos de ellos hablaban español. Oye, ¿tú te crees que una persona que va a solicitar trabajo en el sitio que entró la policía a buscar, y los agentes federales, para ponerlo en contexto, a buscar gente ilegal, son ilegales? Por favor, o sea, esta idea de que los demócratas, y esto no es hablando mal de los demócratas, es los que se ponen en la televisión y los políticos que se ponen en la televisión a decir que sin gente que esté dispuesta a trabajar por $5 o $6 la hora, pues no va a haber la oportunidad de que se limpien las casas o que hagan comida o que haya agricultura en los Estados Unidos. Son mentiras. Y si ellos no saben, y si no saben que son mentiras, son estupideces. Pero de justificar la violación de ley de los Estados Unidos con un argumento que literalmente es: vamos a explotar gente que están en los Estados Unidos ilegalmente para nosotros, para que alguien nos pueda limpiar la casa y pueda ser cocineros y puedan hacer la agricultura, y que la gente se coma eso y digan, ay, qué bueno es eso. O sea, eso es inhumano. Ellos hablan de que los republicanos son inhumanos. No, yo quiero que la gente esté participando en la economía en igualdad de condiciones. Yo conozco una persona de Puerto Rico que se mudó a Colorado, y porque no hablaba inglés, le pagaban $5 la hora, vivía con 9 ilegales de Centroamérica, y uno de ellos tenía que ser su traductor, su intérprete, para poderse entender. Wow. Entonces, esa historia que nadie la quiere hablar, eso pasa todos los días en los Estados Unidos. Hay gente que... imagínate, Alan, dicen que una persona
para montarse en una yola de ir de la República Dominicana a Puerto Rico tiene que pagar $10,000. $10,000. Entonces, nadie quiere preguntar de dónde sacó esa persona los $10,000. Pues yo te lo voy a explicar. No los tenía. Ahí lo llevan, llega a Puerto Rico, él se tiene que ir a reportar a un sitio en Puerto Rico con un coyote que lo ayudó allí, que ese criminal está en Puerto Rico y esa persona, el que entra a los Estados Unidos ilegalmente, va y trabaja donde le dice el criminal y le tiene que traer su cheque todas las semanas. ¿Y cuántas horas tiene que trabajar alguien para pagarle al coyote? Para empezar después a enviarle dinero a su familia. Entonces, el ay bendito y particularmente gente que dice que son reporteros y que son políticos y que son gente que sabe mucho, y estoy hablando de Puerto Rico ahora, y digo, pero es que ustedes no entienden que la explotación de esa persona es el problema, que ustedes están ayudando a criminales, a coyotes, a los carteles, a toda esa gente que tú estabas hablando que son ayudados por los iraníes. No, el enemigo está ahí, el enemigo es el que quiere que esa gente se quede en Puerto Rico, trabajando bajo esas condiciones de explotación y bajo la idea de que son hermanos latinoamericanos. Puerto Rico no es Latinoamérica. Puerto Rico no es Latinoamérica. En Puerto Rico hay mucha gente que tiene apellido en español, que son todos americanos y que por circunstancias de la vida no se han querido asimilar, integrar y aculturar a los Estados Unidos de América, pero Puerto Rico no es Latinoamérica, no lo ha sido desde el 1898. Y la única forma que Puerto Rico va a ser Latinoamérica, para que la gente sean con los hermanos latinoamericanos y todas esas cosas, es cuando sea independiente. Y cualquiera que le diga cualquier otra cosa, lo que quiere es la independencia de Puerto Rico. Si usted ve a alguien que dice que es del partido independentista, del partido anexionista, que dice los hermanos latinoamericanos que nosotros los queremos mucho, es independentista. Déjame decirlo de nuevo. Cualquier persona del partido anexionista en Puerto Rico que hable de los hermanos latinoamericanos es independentista, y yo no tengo ningún problema con eso, pero esta cuestión de tratar de usar estas palabras para confundir, pues es en realidad lo que lleva a Puerto Rico a estar en esta situación de incongruencia total con los Estados Unidos de América y con el presidente y con la idea de que que América es para los americanos. O sea, todo eso que tú estabas hablando al principio del segmento, cualquier anexionista que hable de los hermanos latinoamericanos es independentista y se le debe celebrar sin ningún problema. Sin ningún problema. Eso se debe celebrar, pero que no digan que son anexionistas, porque no lo son. Definitivamente, Javier. Y Javier, en el tiempo que nos queda, me gustaría que compartas con nuestro público soberano qué ha seguido sucediendo en Los Ángeles, en New Jersey, en Nueva York, en otras ciudades, qué es lo que ha estado sucediendo con todo este desorden, como estaban atacando a los policías, escupiéndolos, sí, apedreándolos. Sí. Ron DeSantis diciendo en Florida, que inclusive escuché a unos jefes de la policía, el que toque a un policía, le dispare a un policía, le tire, que lo vayan a buscar a la morgue. Y él hablándolo directamente. Pero esa es la diferencia. Mira, aquí recientemente un señor de estos que tiene un puesto electo en la ciudad de Nueva York, lo arrestaron ayer o antes de ayer. Entonces, la defensa de esos demócratas es, bueno, yo estoy aquí, yo soy oficial electo, yo me voy a poner de brazos con el que los agentes de inmigración quieren arrestar, pero eso no es desobediencia civil y ustedes a mí no me pueden arrestar. O, como el senador de California, que yo ni sabía que ese señor existía, y obviamente mucha gente en California no sabe que él existe. Entonces,
él se para allí vestido como una persona común y corriente, empieza a gritarle a la secretaria de Seguridad Nacional, Seguridad Interna de los Estados Unidos, y entonces, mira lo que la prensa no dice. El video donde él está de rodillas y después está en el piso poniéndole las esposas, ese video lo tomó su staff. Oye bien, eso no fue la prensa, eso fue su staff. Y un reportero, eso escondido, nadie lo quiere que este señor lo vea, un reportero dice, mira, nosotros vimos a ese señor, nos asustamos cuando él empezó a gritar, lo sacaron de allí y después cuando nosotros nos fuimos, el staff nos vino a compartir el video de lo que había sucedido allí, que obviamente, dice el reportero, que obviamente era pues como como un comercial de televisión. Era como un montaje, todo un montaje para llamar la atención. Entonces, los políticos demócratas están tratando de encontrar cuáles son las palabras y las acciones que ellos pueden hacer para atraer a la base del partido que se lo perdieron después de Kamala Harris. O sea, las personas de tez negra en los Estados Unidos de América, el 25, 30, 40% de esa gente, dependiendo en la ciudad y en todo eso, literalmente están en apoyo de la política pública del presidente Trump y del Partido Republicano. Y los demócratas no saben qué hacer. O sea, hay ciudades en los Estados Unidos donde esas personas de tez negra están diciendo a todas las personas con apellido en español, váyanse de aquí, ustedes no son de aquí, particularmente a los que no saben hablar inglés, váyanse de aquí, nosotros no los queremos aquí. Eso es nuevo. Los demócratas no habían visto eso. Y por el otro extremo, el alcalde de la ciudad de Chicago dice, yo soy negro y yo voy a hacer programas especiales aquí que van a discriminar a favor de los negros primero y siempre. Y no importa si tú eres de Chicago. Pero eso no es discrimen. No es discrimen. Eso no. No, eso no es discrimen nada. O sea, no seas bruto, por favor. Por favor. ¿Qué pregunta es esa? Entonces, pues esos dos extremos del Partido Demócrata están en una competencia total a ver quién captura la imaginación del pueblo. Y sea Karen Bass, o sea Gavin Newsom, o el senador que nadie sabe quién es, o el que sea. Javier, pues, sí. En 30 segundos que se nos acaba el tiempo, ¿algún comentario sobre estos asesinatos en Minnesota que CNN pues le está dando tanta cobertura? Mira, en todo el mundo hay 8 billones de personas y siempre hay un loco. Que si él está a favor o en contra de Trump, que si es demócrata o es republicano, pues eso a mí en realidad es un enfermo mental. Menos interesante el hecho de que tiene una enfermedad mental. Correcto. Que mató a unas personas y que el enfoque debe ser en las personas que mató y cómo es que nosotros como pueblo vamos a bajar y cambiar la retórica para no inflamar a personas como esa. Porque nosotros podemos tener una conversación, correcto, pero no tenemos que inflamar. Gracias, siempre, Javier, agradecido por ese compromiso y por siempre compartir esa perspectiva de tu parte. Un abrazote grande, seguimos compartiendo, te nos cuidas mucho. Buenas noches. Igual, gracias por la oportunidad. Gracias Javier. A ti. Era Javier Ortiz aquí compartiendo con nosotros en este tu programa Noti1 en la noche en el segmento de La Nación Informa. Vamos a una pausa, pero regresamos rapidito, ¿no? Gracias a todos. Tuvimos a Javier con un excelente análisis. Hemos tocado ese tema tan importante del peligro de Irán, igual que Hamas, y la alegría de que el pueblo de Israel y uno de los mejores ejércitos del mundo, el de Israel, se han levantado a protegerse, pero a ayudar y a proteger al mundo, y un presidente enfocado de nuestra nación, Donald Trump, republicano, conservador. Gracias a Dios que el pueblo americano se levantó y tanto en el voto popular como en el voto electoral tomó la decisión correcta y llevar la persona capacitada para enfrentar estos tiempos, y por eso va a dejar un legado
no solamente en paz en el mundo, acabar con el comunismo, acabar con estos dictadores opresores, genocidas y narcocriminales, también hacer grande a nuestra nación nuevamente como americanos que somos, y ese tema migratorio, ese tema del terrorismo, de los criminales, de la droga, el desarrollo económico, la educación, la prosperidad, crear más empleos, más empresas. Gracias, presidente Donald Trump. Francisco, y para continuar dialogando, para continuar en estos temas que lamentablemente los analistas y algunos medios solo hablan del tema de Israel e Irán para decir que el barril de petróleo aumentará y pagaremos más gasolina, y qué malo va a ser para esta economía que estos aranceles que nos mataron, y no pagamos ni un centavo de aranceles porque no sucedió nada, porque simplemente eran grandes negociaciones para ayudar a nuestra nación a que más negocios se movieran nuevamente, a crecer las empresas, a crear más empleos para los americanos. Todos estos disparates que escuchamos de analistas y de muchos medios solo por criticar a la figura del presidente, de nuestro presidente Donald Trump, y por disparatear, porque la realidad es que dicen tantas cosas en vez de enfocarse que este problema de Irán puede ser un problema de seguridad nacional, y como americanos y parte de la nación nos debemos ocupar, porque cualquiera de estos locos fanáticos, que lo mismo que le hacen a las mujeres, a la comunidad LGTB, entre otros allá, pudieran atentar contra nuestra nación, y Puerto Rico pudiera ser un target. Así que vamos a analizar con más respeto, y para entrar en detalle y seguir este análisis de lo que sucede en Israel, de lo que está pasando en Irán, de lo que posiblemente va a pasar de la reunión del G7 y lo que vimos a estas 7 potencias del mundo dialogar con nuestro presidente Donald Trump, igual algún toque también de lo que está sucediendo en nuestra nación con estas manifestaciones, el tema migratorio. Ya tenemos con nosotros, como todos los miércoles, a quien es parte de la Mirilla 2 con Luis Dávila Colón, igual que este servidor. Los espero el viernes, todos los viernes de 5 a 7 con Luis Dávila, aquí también en Noti1, y este que le presentaremos está todos los miércoles aquí y es parte también del equipo estadista de Luis Dávila Colón. ¿A quién tenemos ya con nosotros, Francisco? Al licenciado Peter Miller. Licenciado, buenas noches. Un placer estar con ustedes, como siempre. Placer es nuestro, un abrazo grande, bendiciones. Peter, ¿cómo estás viendo todo esto que está pasando en Irán? Tenemos personas aquí criticando a Israel y alabando a Irán. Danos tu punto de vista de todo esto y cuán importante es asegurarnos que no haya una arma atómica en Irán. Que están alabando a Irán. O sea, ¿quién en Puerto Rico está alabando a Irán? Por favor, porque esa gente hay que buscarlo, recluirlo, o sea, ponerlos en algún sitio donde le den tratamiento mental grave. O sea, Irán es una teocracia, como dije en la mirilla los otros días. Imagínense que en Puerto Rico quien corriera las cosas fuera el arzobispo Vicosé y su mano derecha fuera el padrastro Pedro. Para gente que no son católicos como Francisco y yo, ¿cuánto tiempo duraríamos en la calle libre? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que nos recogieran y nos desaparecerían? Porque eso es lo que hay. Cuando tú vienes y pones a un país, una nación, y la pones bajo una teocracia, estás hablando, o sea, esto no es que sean conservadores o liberales, esto es que, tú sabes, tú tienes que creer como ellos creen, y si no crees como ellos creen, vas a sufrir las consecuencias. Eso es número uno. O sea, es un asunto, y son fanáticos extremistas, ¿ok? Irán era una sociedad, antes de ellos llegar, poliglota, o sea, habían gente que creía en Zoroastro, Bahá'í, habían judíos, habían miles y miles de judíos, que algo me dice que algunos de esos judíos que se fueron de Irán y saben farsi y se ven igual que los persas, deben estar metidos allá adentro trabajando para Israel, ¿verdad? Pero ellos lo sacaron a todos. O sea, Irán es un sitio que, o sea, yo no puedo concebir que gente aquí que se la pasa diciendo que son liberales y etcétera, pueden, o que son socialistas, etcétera, puedan estar apoyando a un régimen
tan salvajemente malo como son estos tipos. Igual que apoyan a Hamas. Pero es que, o sea, con Hamas tú tienes el argumento de, tú sabes, son palestinos. O sea, Usan al pueblo palestino como vamos a cantarlas como son. Allí hubo una elección y ellos obtuvieron una pluralidad, ¿ok? O sea, Hamas está ahí porque los palestinos de Gaza los pusieron allí, ¿ok? No te, o sea, Lo que te digo es que utilizan a mujeres y niños palestinos de escudo para ellos protegerse y para con eso intentar que no los ataquen a ellos. So, anyway, es un país, no es democrático, o sea, sí, tienen elecciones, tú escoges entre el salvajemente fanático y el meramente fanático. ¿Entiendes? O sea, pero no es algo que sean que sea algo saludable ahí, eso, o sea, que apoyarlos a él, entonces se la pasan todo el tiempo diciendo que van a matar a todos los judíos, que Estados Unidos es el gran Satán, hay que acabar con Estados Unidos, y son ellos los que le proveen armas a los judíos, son ellos los que le proveen armas a Hezbollah, son ellos los que le proveen armas a Hamas. Ahora, quiero que vean Y esto, amigos de no Cuba, solo, Venezuela y Nicaragua. pero, o sea, Cuba y Venezuela, o sea, Venezuela es quien le da los chavos a los cubanos, pero ellos tienen armas de otros lados, o sea, pero en el Medio Oriente quien es el que apoya heavy duty a esta gente son los iraníes, de la misma forma que apoyaban a Assad, porque Assad es Alawite, y los alawitas son shia y los iraníes son shia, pero ciertamente ellos son los que avivan a todos estos otros regímenes. Pero yo quiero que lo miren no con lo que está pasando, sino con lo que no está pasando. ¿Qué no está pasando? ¿Ustedes han visto al gobierno de Egipto decir algo al respecto? Yo no lo he visto. Egipto, Qatar. ¿Has visto al gobierno de Arabia Saudita decir algo? ¿Has visto a Jordania? O sea, Calladitos. de hecho, si miras bien, te vas a dar cuenta que todos los demás países árabes se han puesto la lengua en el estuche y se han quedado calladitos y no dicen absolutamente nada al respecto. Porque saben lo que representa. Es como que se quedaron callados también cuando Israel le dio la salsa y todavía le está dando salsa a Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas es un movimiento revolucionario teocrático igualito que el gobierno de Irán, Igual que Irán. con una visión de Islam bien estricta, por decirlo así. Y entonces ellos saben, bueno, Jordania, el que corre el gobierno de Jordania es un rey. Es rey, el rey Hussein. ¿Sabe? Él sabe que si jamás se sale con la suya, van a mirar a Jordania, van a decir hay que tumbar al rey. Y Arabia Saudita también tiene un rey. Jamás Hezbollah, si logran su propósito, no solamente le van a tumbar el cogote a los judíos, se lo van a tumbar al rey de Jordania y a los Arabia Saudita y a todos los emirs eso de Dubái. Si lograran tumbar a Israel, tumban al mundo. So, o sea, es un asunto que ellos están callados, no dicen nada. O sea, no sé, o sea, el silencio es monumental. ¿Y por qué? Bueno, porque los iraníes han estado activamente chavando con J la paciencia. ¿En qué va a terminar esto? Yo personalmente sé que después de 20 años de estar metidos en el Medio Oriente, de la forma que tu pana, el presidente Jill Biden, nos sacó de Afganistán, no hay estómago en Estados Unidos para una guerra en Irán. Aparte que Irán es una nación de 90 millones. O sea, ahí estás hablando de una guerra a gran escala. Ahora, tumbar el gobierno.
que le metan un bombazo al sitio ese donde tienen que están haciendo sus investigaciones nucleares. Yo, bendecido si hacen eso. O sea, si lo que hay es Amén. una sola bomba y para el demonio, fantástico. Fantástico. Eso es exactamente lo que hay que hacer. No sé si se han dado cuenta también que ni los rusos ni los chinos se han quejado mucho con esto. Porque ellos saben la que hay con esta Ni gente. se van a meter. O sea, tú te pones a bregar con fanáticos religiosos y está, o sea, eso es una especie diferente. So, Irán ha ayudado mucho a Rusia contra Ucrania. no han ayudado a la gran cosa. Lo que pasa es que los rusos tienen como he dicho un montón de veces, los rusos tienen un gobierno, o sea, tienen un ejército convencional bien trililí para serles honestos. Con los drones O sea, han ayudado. Nuevamente, Estados Unidos, nosotros fuimos a Afganistán, en 2 semanas teníamos al Talibán corriendo, en vez de simplemente coger y matar la cantidad máxima de ellos, nos quedamos allí, tratamos de hacer una nación nueva, lo que llaman en inglés nation building, eso fue un error. En Irak hicimos lo mismo, y hay un gobierno que en teoría es, dicho sea de paso, los iraquíes dejaron que los jets judíos israelitas pasaran por allí, pero en Irak hay un gobierno democrático, eso es gracias a los esfuerzos americanos. Pero no veo el estómago para eso en Irán. O sea, Irán es una nación de 90 millones, ¿sabes? Ahora, que tumbes el gobierno, pues vamos a ver qué hay con eso. Definitivamente, Peter, y cuando vimos el contraste de cómo gobernadores en Nueva York, en New Jersey, en California, en Los Ángeles, y alcaldes permitían el abuso contra los policías, contra agentes de ICE, como decían que eso eran protestas pasivas, y todo lo que vimos, y vimos los visuales, y ver cómo Ron DeSantis y como el grupo de seguridad y la policía en una conferencia dijeron: el que venga aquí en la Florida a tratar de hacer algo como el que venga a lanzarle objetos, a empujar, a dispararle a un policía, el que se atreva a hacer eso, la familia va a irlo a buscar a forense, a un ataúd para llevárselo. ¿Qué te pareció esos contrastes? Bueno, que eso es lo que hace que Estados Unidos sea tan fuerte, o sea, un estado, y las cosas cambian. Hasta la década de los 80, California era un estado bien republicano, ¿ok? Nunca te olvides de eso, bien republicano. Ahí tuvo Ronald Reagan, Arnold. Arnold al final terminó siendo demócrata más que republicano, para decirte la verdad. Era un republicano light. Pero, o sea, California pues tiene unas leyes, tiene una visión, por menos, o sea, tú tienes un montón de gente que votó por Gavin Newsom y les gustó. En Florida, mucho más conservador. Los hispanos que están en Florida son extremadamente conservadores, yo creo. Correcto. Es el tipo de cosas que vas a tener diferentes leyes y diferentes formas de bregar en diferentes estados. Esa es la que hay, no hay de otra. Nada, tú sabes, los estados reaccionan. DeSantis tiene una buena reputación, salió reelecto cómodamente. Se tiene que ir ahora a tratar de poner a las mujeres. Yo no creo que eso le funcione. ¿Qué te pareció la reunión del G7? Donald Trump solo estuvo un día. Las declaraciones del presidente de Francia. Bueno, yo creo que el presidente Reagan sabe, el presidente Trump sabe que Macron es un líder débil. De hecho, tiene un gobierno de minoría ahí. Bien débil. Él tiene ese gobierno de minoría, tiene problemas.
simple. Mira, la Unión Europea, pues lo voy a decir, que lo he dicho otras veces, la Unión Europea existe porque el poderío americano es tan y tan brutal que si ellos no se unen, nos lo comemos vivo en términos, en todos los términos. O sea, recuerda que tú tienes países como Dinamarca, que lo que tiene son 5 millones, o sea, Dinamarca territorialmente más grande que Puerto Rico, pero en términos de población no tiene mucho más. Noruega no tiene tanta población. So, estás hablando de gente que vive, que tienen países pequeños y tienen o sea, no tienen el poderío económico jamás ni nunca. O sea, yo veo gente comparando Estados Unidos con Noruega. ¿Qué estás hablando, tú sabes? Noruega es un país de menos de 20 millones, por Dios santo. En Los Ángeles casi vive más gente que eso. ¿No entiendes? O sea, que es como que hasta ridículo, te diría. Pero, mira, Texas, búsquense el mapa de Texas. Texas es más grande que España y Francia puestos juntos. ¿Me entiendes? O sea, el estado de Texas es muy grande, tienes toda la razón. Es ponerse las cosas en perspectiva. Si California fuera Igual que California. Tendría la economía número 5 del mundo. Un estado, o sea, California es una monstruosidad, bro. No entiendo, o sea, es algo, o sea, y ambos son estados, 2 de los 50 estados de nuestra nación. So, es cuestión de poner las cosas en perspectiva. Tú sabes, los europeos para poder bregar con nosotros tienen que estar unidos. Y les conviene. Entonces está la otra cosa. ¿Dónde está el mercado grande para productos europeos? Estados Unidos. ¿Dónde está el mercado grande para productos chinos? Estados Unidos. De ahí es el tema de los aranceles. So, es el tipo de cosa que, o sea, lo voy a repetir otra vez, la economía de Estados Unidos es de 30 trillones. La economía de China es de 20 trillones. La economía de Alemania, que es la número 3, es de 5 trillones. O sea, Estados Unidos, no estos imbéciles aquí, pseudo intelectuales, pseudo académicos, diciendo, estamos viendo el final del internet. Esto es un chorro de anormales. O sea, porque no hay tal cosa. O sea, acuérdate que mientras tengan un micrófono que le pongan de frente y una cámara, cualquiera normal puede hablar. Pero a lo que voy es que simplemente los hechos no, o sea, no sé, o sea, es algo tan ridículo y tan absurdo. Peter, antes de moverme a Puerto Rico al final, me gustaría un comentario breve. ¿Qué te ha parecido estos asesinatos en Minnesota? Y cómo CNN pues está tratando de ver cómo le levanta la moral a los demócratas, ya inclusive dándonos a entender que una persona que es un enfermo mental y que deberíamos cubrir la noticia como debe ser, diciendo, ¿verdad?, que él es el que está controlando las votaciones en las legislaturas en Minnesota. Adelante con tu punto de vista. El tipo era un loco. Mató a inocentes, mató a 2 legisladores. Correcto. Eso es horrendo. Yo soy de los que creo en la pena de muerte, porque yo digo, le aplican la pena de muerte y este cabro jamás va a volver a matar inocentes. Amén. ¿Verdad? Yo creo en eso firmemente. Y si metes a alguien inocente, pues mira, ahora con la DNA como está, ya se acabó eso de meter a alguien inocente. No, y debería ser con prueba directa. Para que haya una pena de muerte, debería ser con prueba directa y no circunstancial. A lo que voy es que ahora tú puedes, definitivamente, tú puedes demostrar si alguien lo hizo o no lo hizo, ¿me entiendes? Correcto. Nada, no sé qué va a pasar
con ese tipo. Minnesota es un estado bien liberal, probablemente lo manden ahí o sea, que esté fuera en 10 años o menos. Pero por mí, que lo ejecuten. O sea, ¿cuál es Peter, el propósito de tener un cabro así vivo? correcto, Y que esté el contribuyente pagando por correcto. por su alimento. Ay, por favor. Peter, en los minutos finales que nos quedan, me gustaría movernos a Puerto Rico un poco y que me des tu punto de vista, cómo has visto los casi primeros 6 meses de nuestra gobernadora Jennifer González y el contraste con el comisionado no residente, que pues lo único que le interesa es el partido arrodillado colonialista de Puerto Rico y lo que se pasa es politiqueando. Y el contraste, ¿cómo ves esa ejecución de un comisionado no residente? Cuando Jennifer se enfoca, no hay quien la pare. Es algo verdaderamente sorprendente el juego de pies político que tiene cuando ella está enfocada y utiliza sus talentos. No hay, es algo increíble. El huevito es exactamente quien yo esperaba que iba a ser, un chamaco que es un come heces fecales de Miramar y se nota cada vez que abre la boca y es tú sabes, no. ¿Cuál es la legislación del huevito que más te ha impresionado en estos primeros 6 meses? ¿Cuál legislación? Bueno, si me puedes traer alguna, es que estoy tratando de averiguar. O sea, lo que más me ha impresionado es cómo él viene y se sienta en su oficina y coge estos videos como si estuviera hablando en el hemiciclo. O sea, es una Que él trabajó en Facebook. Es una falsa. Bueno, lo botaron de Facebook, ¿verdad? Ni en videitos es bueno, parece. Simplemente no. O sea, la parte interesante va a ser si la prensa lo va a cargar o si van a cargar al falocrático. Si ya sus seguidores se están tirando a matar. No, lo están cargando ya. Pero cuando Jennifer se enfoca, no hay quien le ponga un pie al frente. Así mismo es. Definitivo. O sea, que hay gente por ahí que todavía tiene Pierluisiti y yo les digo, tú sabes, tómense una buena taza de café, quítense eso de encima y no dejen que él viva su vida tranquilo y feliz. Gracias, Peter. Gracias, mi hermano. Te nos cuidas mucho. Bendiciones. Hey, cuídense. Igualmente, era el licenciado Peter Miller aquí con nosotros en La Nación Informa. Alan, gracias una vez más por compartir con el soberano, una vez más.